Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos amigos, amigas, en estos últimos domingos del año litúrgico, en donde leemos textos del Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, que justamente, como comentábamos hace 8 días, son estas recomendaciones dadas a los discípulos de Jesús con respecto a la segunda venida del Señor, del final de los tiempos, etc. Por eso se llaman los discursos escatológicos, que están en el Evangelio de San Mateo, justamente en este capítulo 24-25. Y que podemos decir el mensaje central es una invitación a la perseverancia, a la constancia, sobre todo en la caridad, y a no vivir preocupados por una inminente venida, aunque lo que importa es creer y vivir cada día en esa confianza. Hoy se nos manifiesta, se nos proclama una parábola, la parábola de los talentos, también muy conocida, ¿verdad? Y entendida de diversas maneras también. Y por eso es necesario también hacer alguna reflexión para nuestra lectura, nuestra meditación y también para nuestra práctica cotidiana. Es la llamada parábola de los talentos, y ya ahí es donde podemos concentrar nuestra primera atención. ¿Qué quiere decir talento y qué se entendía por talento en el lenguaje bíblico de hace unos 2000 años. Tener talento, para ahora, entre nosotros, es una frecuente expresión popular. La palabra talento ahora la usamos para equipararse con capacidades o inteligencia o cualidades que tenga una persona, ¿verdad? Se dice que alguien es talentoso para el canto, que es talentoso para las matemáticas o que es talentoso para la gimnasia, tiene un determinado talento, o que tiene un talento artístico o un talento político, un talento oratorio, en fin. Hablamos de talentos como de cualidades. En aquel tiempo, hace unos 2000 años, cuando Jesús hablaba, la palabra en arameo y en griego tenía otro sentido. Un talento era una medida, no era concretamente una moneda, ¿verdad? Pero sí era una medida de valor. Un talento equivalía a 6,000 denarios, lo cual es una cantidad muy importante si tenemos en cuenta que un denario era el jornal de un día de trabajo de la persona. Entonces, un talento eran 6,000 denarios, 6,000 días de trabajo de una persona, pongámosle más o menos unos 16 años de trabajo. Y por lo tanto, a uno el Señor de la parábola le da un talento, a otros 5, otros 10. Estamos hablando en esa parábola de unas cantidades exorbitantes, tremendas, unas cifras muy grandes. Y ello nos aporta ya una primera clave que conviene no olvidar. Se trata de este señor, de este dueño, de este hombre muy rico, que deja encargados sus bienes
a los empleados de confianza y no les deja poco. Ahí es donde está lo primero que llama la atención. Son unas cantidades considerables. El don es abundante. Y el dador, como había puesto ya de relieve la parábola del sembrador, se caracteriza por el exceso y el derroche. La parábola aquella del sembrador también tiene esa característica. Salió el sembrador a sembrar y siembra y tira la semilla por todos lados. Una cantidad de la semilla florece y otra no. Y la que florece también da unas cantidades considerables, exorbitantes. Es un detalle que llama la atención en estas parábolas, en donde el sembrador, o en este caso el dueño de los talentos, es tremendamente generoso, dadivoso. Y frente al exceso del don, en la parábola de hoy, resulta mezquina la actitud del tercer empleado que, llevado por el miedo, esconde lo que ha recibido. Has recibido tanto. Y dice también, pues sabía que eras un señor exigente, que incluso siembras, quieres cosechar donde no has sembrado. Y por lo tanto tuve miedo y escondí el talento. Aquí tienes lo tuyo. Este hombre por lo menos escondió el talento con seguridad. Dicen que en aquel tiempo que no había bóvedas de seguridad en los bancos, no había bancos ni mucho menos, se consideraba seguro pues envolver en un pañuelo los dineros, que por lo general no eran papel, sino eran monedas, y enterrarlos bajo tierra. Por lo tanto, aquel hombre esconde lo recibido. Antes de entrar en el contenido de la parábola, hay que anotar que Jesús no está solamente favoreciendo la actitud, digamos, productiva, creativa de aquellos que han hecho producir los talentos, sino quizá justamente lo contrario, la confianza, el abandono en las manos de Dios. Pero eso es interesante leer bien este texto. Y podemos entender entonces, por una parte, que el texto también ahora algunos lo planean para fundamentar la actitud productiva, sobre todo a nivel económico. Y hoy sabemos que el sistema económico predominante es el capitalismo neoliberal, que es cierto, ha producido en el mundo grandes ganancias y grandes cantidades de riqueza, puesto que es un capitalismo con pocas reglas y con mucha capacidad para la creatividad, la inversión, etc. Pero eso también tiene sus grandes dificultades. En nuestro mundo se han producido grandes cantidades de riqueza, sin duda, porque hay gente talentosa en la economía que lo ha podido hacer. Sin embargo, este capitalismo neoliberal actual también ha creado grandes desigualdades entre la gente, grandes diferencias, puesto que los bienes no han llegado a la mayoría y al contrario, el capitalismo neoliberal de nuestros días ha creado más pobres y ha hecho más ricos a algunos en el mundo entero. De manera que, con razón, el Santo Papa Juan Pablo II llamó a esta corriente neoliberal económica capitalismo salvaje. Y hago el comentario, puesto que algunos, desde el punto de vista religioso o cristiano, se apoyan en esta parábola de los talentos para decir, pues no, ya ven ustedes que lo que el Señor quiere no es que se escondan ni se guarden esos talentos, sino al contrario, que se hagan producir y que mientras más
se produzca mejor, y el que más hace producir el talento tendrá todavía más, mientras aquel que no lo hace producir, hasta lo poco que tiene se le quitará. Eso, en realidad, es lo que vemos en el neocapitalismo liberal, y es justamente algo que no podemos pues atribuir a la enseñanza de Jesús en esta llamada parábola de los talentos. Hay que leer, por lo tanto, la parábola en clave religiosa. La narración parece ser una apología, quiere decir una defensa del mérito y de la recompensa, que es justamente algo que tampoco estaba exactamente en la mentalidad de Jesús. Ya ven ustedes, por eso hay que sacarle el jugo a la parábola para no quedarnos nada más ni con el enfoque de la producción, ni tampoco con el enfoque religioso de decir, bueno, pues aquel que ha hecho trabajar, ha hecho trabajar los talentos, aquel que tiene méritos, pues obtendrá recompensas, y el que no ha trabajado y no tiene nada meritorio, pues más bien recibirá castigos. Acordémonos que Jesús tampoco ha venido a hablarnos de un Dios que viene a imponer exigencias para recompensarnos, o que nos castigará en la medida en que no respondamos a esas exigencias. Podemos decir pues que hay en la parábola estos dos enfoques que hay que corregir y que no hay que dejarse llevar por ellos. La parábola de los talentos puede entenderse también, entonces, de una manera equivocada, y de hecho a veces ha sido así. El modo de plantear esta relación entre Dios y el ser humano, como un Dios que da unos talentos, pero que después exige para recompensar o para castigar en el caso de que no se cumpla, esa manera de ver nuestra relación con Dios derivaba de la manera que en aquellos tiempos se vivía entre reyes y vasallos. No es extraño que la parábola se haya leído muchas veces de esta forma. El rey da los talentos, exige que los hagan fructificar, recompensa a quien lo logra, castiga a quien fracasa. Eso también puede uno entenderlo de la parábola, y de hecho muchos años, mucho tiempo se ha entendido en esta clave. Se aprecia fácilmente que este esquema establece una relación con Dios, pero es una relación un poco mercantil. Le doy a Dios para que me dé lo que siembro o lo que comparto en limosnas, en diezmos, en trabajos. Me lo tiene que recompensar, porque es una relación mercantil. Cuando usted hace una inversión en una empresa, pues necesariamente lo justo es que obtenga ganancias, aunque es cierto, muchas veces se corren riesgos, pero las empresas, los bancos, los inversores cada vez corren menos riesgos, y por lo general cuando invierten algo van a tener una recompensa, una ganancia segura. Ese tipo de relación mercantil, a veces desafortunadamente nosotros también lo hemos aplicado en nuestra relación con Dios, y es necesario decir que esa manera de vivir ha conducido a desviaciones en nuestra vida cristiana. Tanto a considerarse con todo el derecho, puesto que ha hecho las cosas bien, o realmente considerarse absolutamente despreciable y no valorado por Dios porque no ha tenido éxito. El tema del éxito en las relaciones comerciales y en la vida no es algo que Jesús haya venido realmente a promover.
Personalmente yo estoy convencido de que la práctica de Jesús tiene que ver con otro camino. No es el mérito, sino la gratuidad lo que constituye el núcleo del mensaje de Jesús. Y fíjense ustedes que esta parábola de los talentos nos hace ver, si lo entendemos bien, a un Dios tremendamente generoso y tremendamente gratuito. Y entonces no hay que tener miedo. Lo que sí está mal en el que enterró el talento fue el miedo. Le tenía miedo a aquel Señor generoso, mientras los otros hicieron lo que pudieron y hicieron producir sus talentos. El núcleo del mensaje de Jesús es aprender a ser generosos, como el Padre es generoso con los dones que nos ha dado. Es importante entender la parábola en su verdadero sentido. Es reconocer de entrada que nuestros conceptos y nuestras palabras son distintos ahora de lo que eran en aquel tiempo cuando Jesús hablaba de talentos y cuando hablaba en un contexto entre reyes y vasallos. Hoy estamos 20 siglos después en una situación muy diferente. Hay que evitar pues este riesgo de interpretar mal una parábola. La parábola no puede ir nunca en contra de lo que para Jesús era una prioridad, la gratuidad misericordiosa de Dios. Dios sin duda nos da una cantidad muy grande de talentos. Y alguno puede decir tiene más talentos que otro, pero tiene más talentos que otro en un determinado campo. Este es muy talentoso en el deporte, mientras el otro no es talentoso en el deporte. Sin embargo, el otro puede ser muy talentoso en la música. La generosidad de los dones de Dios son para todos y toda persona tiene estos dones grandísimos de Dios. Nosotros estamos a veces acostumbrados a valorar y a juzgar a las personas por lo que nos parecen. Hay talentos que brillan más y que se conocen más, y hay otros talentos de las personas, otras cualidades que no se miran cada día y que incluso si uno no pone atención, pasan desapercibidas. Pero ¿qué talento vale más? ¿El de aquel que es constante en su trabajo y en su capacidad productiva, aunque no tenga el éxito de un Bill Gates en una empresa transnacional? ¿Qué talento vale más? Todos tenemos talentos. Dios ha sido tremendamente generoso con todos y todas. Y eso es lo primero que nosotros podemos sacar de esta parábola. Y no son talentos en virtud de lo que merezcamos, sino son un puro don generoso. Ya dijimos lo que significaba talento en aquel tiempo, significaba una cantidad exorbitante. Uno solo, 16 años de trabajo. Bien, en lo que a nosotros importa pues para leer este texto verdaderamente con la mentalidad de Jesús, hemos de recordar algunas otras cosas que el mismo Jesús nos ha dicho. Cuando nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, Dios ama a los ingratos y a los malos, y también hace llover sobre ellos. Él abraza al hijo pródigo y no solamente al cumplidor que se había quedado en la casa, con otras motivaciones. Jesús, que según el mismo Evangelio de San Mateo, es amigo de publicanos y pecadores. El mismo San Mateo se sentía agraciado por este don, esta generosidad misericordiosa de Dios, que no exige y que no anda pasando cuentas para beneficiar y para llenar de méritos al que se lo ha ganado y para castigar al otro. Así pensaban los fariseos. Todo era una relación de Dios
en virtud del mérito y la recompensa o en virtud del miedo al castigo. Jesús no piensa así. La parábola de los talentos no tiene por finalidad decirnos cómo es Dios, a diferencia, por ejemplo, de aquella del hijo pródigo, sino que el objetivo es animarnos a despertar de la pereza y a superar el miedo que a veces sí nos paraliza. Fíjense que lo que llama más la atención justamente es esa actitud que parece injusta del castigo que lleva aquel que enterró el talento. Y su problema quizá no está en que enterró el talento, su problema está en que tuvo miedo. Cuando por miedo no ponemos al servicio de los demás, quizá lo poco que tengamos, entonces sí que estamos fallando. El Señor nos invita a dar, a ser gratuitos como Él es gratuito. La parábola nos dice, tienes una riqueza, eres un tesoro. No tengas miedo ni te entierres en la mediocridad o en la superficialidad. Atrévete a vivir todo lo que tú eres. Los talentos los tenemos todos y todas. Y es importante descubrirlos. Y es mucho más importante no tener miedo de ponerlos a trabajar. Muchas veces nos negamos a vivir en plenitud cuando nos dejamos paralizar por el miedo al que dirán, por el miedo al posible fracaso. Jesús quiere que nos lancemos con confianza en su generosidad y en su misericordia. El final del año es también para todo el mundo la ocasión para hacer un balance sobre el año que va terminando, sobre un periodo más en la vida. Es un poco el tiempo de vacaciones, ya han terminado las clases. Hay gente que también tiene vacaciones en este tiempo, no solo los maestros. Y tenemos la oportunidad de las convivencias familiares en la Navidad, en el Año Nuevo. Sería bueno que al ir terminando también este año litúrgico, nosotros hiciéramos un buen examen a partir de esta parábola que se nos ofrece en este domingo. Y sin duda el primer punto de examen puede hacer una buena lista de los talentos que cada uno posee y no tener miedo de reconocerlos. Sobre todo los talentos que uno reconoce con toda sinceridad que son un don, que tal vez uno los ha trabajado o los ha cultivado un poco como debe ser, pero que fundamentalmente son un regalo, son un don que el Señor nos ofrece. Así pues, eso podría ser un primer punto. Un examen de conciencia no es nada más para pensar en qué he fallado, sino qué tengo, qué puedo hacer de positivo. Y, por supuesto, desechar el miedo a poner en práctica esos talentos que tengamos. Este examen de conciencia puede ser también un examen para ver cómo me sitúo yo ante Dios. ¿Me sitúo como aquel que tiene miedo de Dios o como aquel que entra en una relación mercantil con Dios? ¿Te doy para que me des? ¿Cuál es mi visión de Dios? Es la visión que tiene Jesús y que nos ha enseñado de la magnanimidad, la generosidad tan grande de este Dios que nos colma de sus bienes. ¿O es la mirada más mezquina, más corta de un Dios hecho a mi medida que premia mis cualidades y castiga mis errores? ¿Cuál es realmente mi visión de Dios y por lo tanto cuál es mi relación con Él? Y un tercer campo de un buen examen de conciencia al final del año podría ser ¿cuál es mi relación con los demás? ¿Cómo
de veras reconozco yo los talentos que los otros tienen? Para comenzar, ¿los reconozco? Aún aquellos talentos que, como les decía, son menos brillantes, menos vistosos, menos públicos. Sé reconocer y sé valorar los talentos de cada persona, aún la más humilde, la más pequeña, la que parece más marginada o menos dotada de bienes y talentos. El tema de los talentos también puede darse, pues, en relación con los demás. Cuando yo favorezco que alguien ponga en práctica un talento que tiene, le estoy ayudando. Cuando no valoro a esta persona, pues quizá ayudo a que él tampoco o ella tampoco se valore y por lo tanto permanezca hundido en la negatividad. El tema de los talentos también puede servirnos entonces en la relación con los demás, en el reconocimiento, en la valoración, en el impulsar los talentos, las cualidades de los demás. Y por supuesto también en entrar en relación. Nadie tiene todos los talentos del mundo y somos todos parte de un mismo cuerpo, de una sociedad en la cual hay funciones, cualidades, capacidades diferentes que estamos llamados a compartir, a interrelacionar para que funcione bien la sociedad, la familia. El tema de los talentos, pues, es un tema hermoso. Meditémoslo para evitar una lectura equivocada de esta parábola y meditémoslo para sacarle el jugo y que nos ayude a vivir siempre la vida con alegría, con entrega diaria y con el servicio a los demás. Hasta la próxima. Gracias por su amable atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.